Bueno, Viveducas, una vez más seguimos sorprendiéndonos y sorprendiéndoos a vosotros porque vamos a hacer una cosa distinta, y es que nos ha pillado un par de días fuera con la moto y se nos ha ocurrido la brillante idea de hacer una entrevista a nuestro siguiente invitado, que es Paul Ibarreta, y él nos va a contar un poco su historia. Así que nada, bueno, muchas gracias por estar aquí en este ambiente tan distinto. Pero bueno, cuéntanos un poco. Muchas gracias antes de empezar. Pues nada, oye, gracias a ti, un placer estar aquí, disfrutando de este paisaje, de estas carreteras y este viaje, oye, que creo que es una idea diferente a lo que estáis habituados a hacer. Total. Y nada, un placer que sea yo la persona con la que hacéis esto tan diferente, oye, un placer. Vale, pues bueno, cuéntanos un poco. Ya sabes que nosotros nos dedicamos a investigar un poco el tema de la educación, de todo tipo de personas, cómo ha sido su infancia. Cuéntanos un poco la tuya, porque lo que me has estado contando me ha parecido bastante interesante y me resulta... hablábamos hace poco de que con otro entrevistado que no es necesario ir a la universidad, ¿vale? Entonces, antes de eso, cuéntanos cómo fue un poco tu infancia y luego lo enlazamos con lo otro. Vale, bueno, pues nada, yo soy de San Sebastián, del País Vasco, una ciudad preciosa, y nada, yo estudié en un par de colegios como son el Colegio Marianistas y Jesuitas, que creo que a nivel nacional son bastante conocidos y tienen bastante buena fama. Uh-huh. Y nada, yo sí que es cierto que, bueno, no he sido un buen estudiante. Para mí era un poco complicado por el simple hecho de que era muy difícil el hecho de sentarme delante de un libro a leer. Se me hacía un poco cuesta arriba, ¿no? Pero bueno, al final es lo que tienes que ir aprendiendo y adaptándote un poco a todo este mundillo. Y nada, pues eso, al final al acabar el colegio yo no seguí estudiando nada más, pero bueno. Vale. ¿Qué recuerdos tienes de la infancia? ¿De algún profesor que te marcara tanto positiva o como negativamente? Cuéntanos. Bueno, pues yo sí que es cierto que profesores, sí recuerdo un par de profesores, ¿vale? Es más algo negativo que positivo, ¿vale? Sobre todo, pues bueno, en uno de ellos yo tengo un hermano mayor y al final, pues bueno, me comparaba mucho con él. Eso es algo que creo que puede marcar mucho a un niño pequeño. Y al final eso también me hizo un poco más cuesta arriba y me hizo pues perder un poco más las ganas de intentar superarte, aprender. Yo creo que se puede aprender de muchas otras maneras que encerrado en un aula, vaya. Uh-huh. Sí. A mí me pasó un poco parecido con mi hermana, que al seguir su estela ella tenía el apellido, o sea, el apellido ya cuando me tocó a mí con los mismos profesores, yo ya estaba como marcado. Entonces te entiendo perfectamente esto que cuentas. Vale, pasa el colegio, pasa la infancia. ¿Cómo sucede la ESO, bachillerato? Cuéntanos un poco. Vale, pues yo al final, bueno, yo repetí varias veces. De hecho, no sé si la gente lo sabe, pero en el momento que tú ya cumples 18 años, la educación secundaria obligatoria queda en un segundo plano y no te permiten terminarla en un colegio. Te obligan a irte a una educación para adultos, ya que eres un adulto ya, eres mayor de edad. Y yo me tuve que adaptar y me tuve que ir a un centro de estos, a una EPA, que se dice. Ajá. Y bueno, pues ahí sí que es cierto que al final, pues bueno, me terminé sacándola eso yo por mi cuenta, porque no nos vamos a engañar, de estos colegios que tienen tan buena reputación, es cierto que sales bien preparado, tienes una base muy bien hecha. Y al final, haciendo absolutamente nada, por así decirlo, terminé sacándolo sin ningún tipo de problema. Uh-huh. Vale, y tema de universidad, tú no has hecho, pero ¿crees que es necesario, ahora que tú estás en la vida laboral y estás trabajando, ¿crees que es necesario que todo el mundo tenga que pasar por una universidad y un máster y estudios de todo, de diplomas y títulos,
como para poder triunfar en la vida o crees que se puede tirar por otro camino sin necesidad de hacerlo? Bueno, pues a ver, sí que es cierto que te puedes encontrar a gente que al final siempre los padres, los profesores, siempre todo el mundo se centra en tener muy buena formación, al final eso te conlleva mucho tiempo, te conlleva mucho dinero. Yo creo que no hace falta. Al final, como hoy en día se puede ver pues, en muchas redes sociales y demás, te puedes encontrar a gente que no tiene estudios, que simplemente tiene una buena idea, se informa a base de hablar con gente y preguntar, mirar en internet y al final, pues oye, si tienes una buena idea y sabes llevarla a cabo, pues bueno, con ayuda de gente y de internet, creo que puedes tener un muy buen negocio. Creo que se puede aprender mucho también, pues bueno, de tema de los viajes, bueno, que tú y yo lo hemos estado hablando antes. En los viajes yo creo que te da mucha cultura, te enseña muchas cosas y yo, por ejemplo, no he estudiado nada fuera de la escuela, del colegio, pero bueno, la verdad que bueno, tengo un trabajo que me gusta, es un trabajo que disfruto y tengo a mucha gente conocida que al final sí es cierto que tiene pues eso, un máster, no sé cuántos idiomas, ha estudiado pues bueno, en la mejor universidad, tal, y está en el paro buscando trabajo porque también es cierto, yo creo que al final te ponen un listón muy alto, efectivamente. Ajá. Te ponen un listón muy alto y ¿qué pasa? Que conseguir un trabajo con esas expectativas sin tener experiencia, sin tener una vida laboral es muy muy complicado. Tienes que tener mucha suerte o conocer a alguien o algo similar, porque si no es muy muy complicado empezar. Y si tú tuvieras que dar un consejo ahora a un joven que está a punto de acabar sus estudios secundarios y de bachillerato, ¿qué consejo le darías? O sea, tú como después de haber ido al futuro, ¿y qué consejo les podrías comentar o dar? Pues mira, al final no lo hemos comentado, pero sí que es cierto que en el colegio no te dicen cómo elegir una carrera. ¿Vale? Entonces muchas veces damos palos de ciego. Empezar una carrera, ¿por qué tienes que empezar alguna carrera? Porque la gente, la sociedad te dice que tienes que empezar alguna carrera, estudiar algo, y yo creo que eso es un error. Al final el hecho de viajar, conocer otras culturas, otros idiomas, como puede ser el inglés, que al final a día de hoy es muy muy importante. El hecho de irte, por ejemplo, a Irlanda o algún país de este estilo, ir allí, trabajar, ver un poco qué tipo de vida quieres, qué tipo de trabajo. El hecho de ya saber inglés y tener cierto nivel de inglés te va a ayudar mucho a la hora de encontrar un trabajo. Y bueno, durante esa franja de tiempo que tú estás en el extranjero, yo creo que al final las vivencias, el hecho de no tener que depender de tu familia, de tus padres, de tal, estás viviendo tú allí solo o con gente compartiendo piso, lo que sea, creo que te hace madurar y te hace, es más probable, por así decirlo, el poder elegir una carrera que te pueda llegar a gustar y que puedas disfrutar luego en un futuro en un trabajo. Nosotros voy a bajar un poco la visera que está... Joder, aquí por la zona de los Pirineos está como fresquito. Sí, efectivamente, un poco lo que dices tú, que es una experiencia. Viveduca es una de las partes que hacemos de ayudar a la gente para que se vaya al extranjero, porque ya no solo aprendes el idioma, sino que te traes un bagaje o te quedas en el interior un bagaje que te va a venir muy bien. ¿Cómo te planteas tú dentro de unos años? ¿Seguir el mismo trabajo? Como hablas del tema de los viajes, que ahora mismo estamos en uno, ¿quieres progresar? ¿Quieres estudiar algo? ¿Quieres seguir en el trabajo que estás? ¿Quieres seguir creciendo en el trabajo donde estás? Cuéntanos un poco. Hombre, yo sí que es cierto que trabajo en una empresa que no es muy grande, somos poquitos empleados. Al final yo viajo mucho a nivel nacional
y bueno, por algunos países vecinos. Y sí que es cierto que no me gustaría estancarme en el puesto en el que estoy. Pero bueno, también el hecho de que sea una empresa pequeña es un poco complicado, el hecho de poder ir ascendiendo y ir progresando en lo que es, pues bueno, conseguir un puesto mayor o lo que sea, pero bueno, al final, lógicamente, yo creo que todos queremos avanzar, queremos evolucionar y queremos progresar. Vaya, para eso trabajamos también un poco, ¿no? No es solamente el hecho de ganar dinero, sino que hay algo más, hay algo más. ¿Crees que España es un país para crecer? Vaya pregunta. Vaya preguntita, sí. No, realmente no. Creo que es un país muy complicado para crecer porque al final estamos muy limitados en muchos aspectos. Bueno, no nos vamos a meter en ese melón. Sí, pero sí que te quiero preguntar una cosa que se me ha olvidado antes. ¿Cómo es una Icastola? Evidentemente es un colegio, ¿vale? Por dentro es igual que un colegio igual que en Soria y en Valladolid, pero ¿cómo el tema del euskera, cómo se lleva dentro de las escuelas? Realmente lo del tema de la Icastola, bueno, Icastola es una palabra vasca que realmente lo que es el significado en castellano es colegio, vaya, o sea, que realmente las diferencias no son muchas, pero sí que es cierto que al final en una Icastola normalmente el idioma principal es el euskera. Ajá. En la mayoría de colegios tienes la posibilidad de elegir el castellano o el euskera como idioma principal, ¿vale? Dejando el otro idioma como el idioma secundario para estudiar. Bueno, pues nada, pues disfrutando del viaje como estamos, ahora haremos una paradita ahora. Muchas gracias por este momento juntos. Nada, si tienes que decirnos algo. Muchas gracias a vosotros por la oportunidad de expresarme y hablar de estos temas que yo creo que son importantes, y nada, vamos a seguir disfrutando del viaje como es debido. Bueno, pues Viveduca, ya sabéis, un día más seguimos sorprendiéndoos. Seguimos. Y recordad, todo esto no entra en el examen.